Hola, ¿qué tal? Un saludo a quienes se conectan a esta edición de Semana Noticias. Hoy estamos con un invitado muy especial en un tema que ha generado pues mucha controversia y a su vez mucha ilusión, que es la integración de dos colegios emblemáticos y muy queridos en Bogotá, el Colegio Marymount y el Colegio Gimnasio Campestre. Nos acompaña para aclarar pues dudas de todo lo que será este proceso Juan Antonio Casas, quien es el director de este proceso que pues comenzará desde este año y pues que tomará pues un tiempo prudente para que se haga efectivo. Doctor Casas, los saludo, bienvenido a Semana. Buenos días, María Cristina, muchas gracias. Doctor Casas, como pues les comentaba, este ha sido pues una decisión que ha generado un revuelo muy grande en la comunidad educativa, entre sus exalumnos, entre los pues actuales alumnos, los padres de familia, y quisiera pues antes que todo pedirle el favor de que nos explique puntualmente qué es lo que va a pasar y cómo se va a dar esta fusión. Claro, nosotros decidimos en el gimnasio campestre y en el Colegio Marymount hacer una integración de nuestras dos instituciones para convertirnos después de un proceso cuidadoso, como usted lo ha dicho, de integración en un solo colegio con un proyecto formativo compartido. Hemos planeado que este proceso se demore 3 años y que sea un proceso que nos garantice que podemos mantener en este proceso de integración lo mejor de los dos colegios. Nuestro propósito es poder traer nuestros modelos de formación y lo que hemos trabajado siempre en los dos colegios en términos de educar generaciones de líderes empoderados que tengan una capacidad de transformar el país positivamente eh, de una manera novedosa, aprovechando nuestra experiencia en la educación de niños y de niñas. Entonces queremos hacer este proceso para garantizar que todo lo que es característico e importante en nuestros colegios, pues se puede mantener en la creación de esta nueva institución. En términos logísticos, quisiera preguntarle hoy qué es lo que está claro en este proceso de fusión, qué es lo que ya está aprobado y qué es lo que, pues, digamos, ya está en marcha. Claro, mire, lo más importante es un proyecto formativo común. Fue lo primero que acordamos y es lo que nos permite seguir adelante con el proceso porque hace que todo lo demás tenga sentido. De ahí en adelante diseñamos con mucho cuidado una metodología donde vamos a estar trabajando, como le decía, en 3 años académicos en la integración, con la idea de que el primer año, el año 2026-2027, sea un año en el que los colegios sigan operando normalmente, como lo han hecho hoy, hasta hoy, y en ese periodo los equipos de los dos colegios vamos a estar trabajando junto con las comunidades para diseñar las etapas subsiguientes de la integración, que empieza a hacerse progresivamente en los años académicos 2027, 2028 y 2028, 2029. Ese va a ser el grueso, digamos, de la integración y es como tenemos estructurado el proceso para garantizar el bienestar de los niños, de las niñas y de la comunidad en general. Hoy se sabe si ese proceso de mixtura, digamos, que se va a dar en 2 años de manera inmediata, ya todos los niños quedan en cursos en los que hay niños y niñas, se sabe si esos cursos pues van a ser mixtos o si va a ser como esos modelos en que el mismo colegio, pero los niños y las niñas están separados. Las dos aclaraciones son importantes. Precisamente porque nos estamos basando en la experiencia que tenemos en educación de niños y de niñas en cada uno de los colegios, el modelo que estamos aceptando es un modelo híbrido, donde van a tener algunas partes de su vida escolar juntos y otras partes donde la experiencia y la investigación nos indica que es lo ideal con espacios juntos y separados. Esos espacios se ubican básicamente entre los 10 y los 15 años. La idea no es que esto se monte de manera inmediata en un solo momento, porque precisamente queremos tener primero el tiempo de trabajarlo con las comunidades y segundo, el tiempo para garantizar que lo hacemos de manera cuidadosa y respetuosa de los procesos de los niños. Además, creo que está implícito en lo que usted ha escrito en nuestros colegios. eh, Queremos estar seguros de que cuidamos todas aquellas cosas que para las comunidades son importantes y por eso no queremos hacerlo de una manera rápida, sino de una manera cuidadosa. Hay muchas personas que pues tomaron la decisión con una convicción muy profunda de meter a sus hijos en un colegio masculino o en un colegio femenino y que quizás si hubieran querido un colegio mixto, pues no habrían elegido el gimnasio campestre ni el colegio Marymount. A esas personas que hoy sienten un malestar por la decisión que se está tomando, ¿usted qué mensaje les da? Que estamos aquí para acompañarlos permanentemente como todas las cosas que suceden en nuestros colegios. Los dos colegios somos iguales en el cuidado y el cariño que tenemos por nuestras familias. También es cierto
que lo que por lo general es crucial en la definición de una propuesta de colegio es un modelo pedagógico, donde el tema de género, claro que es importante, pero no es lo único. Y en ese sentido, nosotros queremos que las familias vean que estamos respetando nuestra experiencia en educar niños y educar niñas para garantizar que todos los estudiantes están bien. En la medida en que garanticemos el bienestar de los niños, yo creo que las cosas van a salir muy bien. Doctor Casas, hay como un sinsabor en esta decisión que pues implica pues a estas dos instituciones que han sido muy queridas, pero que también pues toca a todo el sistema educativo y es que la decisión en gran parte entiendo se da por esta pues situación de baja de natalidad que vive hoy Colombia, por la ausencia cada vez más de niños. Y quisiera preguntarle a ustedes cómo los ha tocado ese cambio demográfico que se ha dado en Bogotá y que pues tiene no solamente al colegio de ustedes tomando decisiones, sino a muchos colegios de verdad en unas crisis muy profundas y casi que pues al borde de desaparecer. Bueno, afortunadamente no es nuestra situación. Nosotros decidimos empezar a trabajar en este tema hace más o menos año y medio, en octubre del 2024, y lo hicimos con base en unas preocupaciones educativas que teníamos sobre cómo actualizar mejor nuestro modelo formativo. Ese ha sido siempre el motivo, digamos, de perseguir la integración y es como lo hemos ido desarrollando. Entonces, nuestra propuesta, precisamente porque responde a preguntas de educación, es una respuesta educativa y eso es lo que para nosotros es más importante de este proceso, que lo estamos haciendo por razones adecuadas para lo que queremos ser como colegio. Es decir, y perdón reiterarle, esta decisión no se está tomando por temas financieros. No, afortunadamente nuestras instituciones son muy sólidas en eso. Claramente combinados, pues somos mucho más fuertes, pero no es la razón que inspira la decisión, no. Si no es esa la razón, ¿cuál es la razón de que después de tantos años de tener un sistema educativo dirigido solo a niñas y a niños, pues hayan tomado el camino de volverlo mixto, que es hoy una oferta educativa que digamos que existe más y que es más masiva que lo que ustedes daban, que era pues más único y que pues es casi que hoy en vía de extinción, por decirlo así, en los colegios? Claro, no, es una realidad que cada vez hay más familias buscando ofertas mixtas de educación y con muy buenos motivos. Nosotros no podíamos ser ciegos a esos motivos. Fundamentalmente, cuando empezamos a ver la coincidencia en nuestro proyecto educativo y en las ideas que tenemos del propósito mismo de la educación, y al mismo tiempo que la experiencia que tenemos en educación de género es complementaria, nos dimos cuenta que podíamos tener una oferta muy distinta a cualquier otra, en el sentido de que aprovechamos esa experiencia que tenemos cada uno de los colegios en educación de niños y de niñas. Por eso podemos construir una propuesta que es muy particular y por eso preferimos hacerlo como una integración en la que los dos colegios aportan mucho a la construcción de un modelo nuevo. Entonces fue más bien la exploración de esa oportunidad que cualquier otro motivo el que nos llevó a empezar a buscar esta ruta. El gimnasio campestre y el Merimount han sido por años, por decirlo así, colegios hermanos que comparten en gran parte también mucho su vida y su cotidianidad. Y quisiera preguntarle a su modo de ver, usted pues que hace parte de esa comunidad, ¿qué le da esta integración, qué le da el campestre a las niñas del Merimount y qué le va a dar pues como el Merimount a estos niños del campestre? Claro, de hecho hay un antecedente inmediato de lo que estamos haciendo hoy en día y es un programa que se llama COED que empezó a funcionar en el año 2022, en el que empezamos a buscar esos espacios de coeducación en los niveles todos de la vida escolar. Y ahí empezamos a ver el enriquecimiento. Los niños disfrutan esos procesos, aprenden cantidades de eso y entonces en la medida en que vimos que esos espacios de integración funcionaban también, empezamos a ver ese enriquecimiento que usted dice. Realmente nosotros sí sentimos que los niños en la medida en que participen de un mundo cada vez más diverso y tengan más contactos diferentes en su vida escolar, se van a ver más enriquecidos. Si uno revisa también la historia de la educación en los dos colegios, estos son colegios en que la vida misma de colegio forma. Participar de la vida escolar educa. Lo que pasa aquí dentro y fuera del aula es igualmente importante en términos del desarrollo de la personalidad de nuestros estudiantes. Entonces, cuando encontramos formas de aprovechar nuestra tradición en educación de género y enriquecer esos contactos, pues creemos que tenemos la posibilidad para hacer una cosa muy especial. En términos logísticos, ¿se ha hablado ya algo de cómo se va a organizar esta fusión? Por ejemplo, en términos de las sedes, ¿qué va a pasar? ¿Qué niños van a estar en qué sede?
se ha hablado en la comunidad de padres que se ha pensado que una vaya a ser para primaria, otra para bachillerato. ¿Qué se sabe hoy de eso? No, la idea original es que seamos un solo colegio en una sola sede, precisamente por lo que le decía hace un momento del valor formativo de la vida en comunidad. En principio, queremos estar en una sola sede y eso nos implica hacer un estudio muy cuidadoso de cuál es la mejor sede para el proyecto formativo. Y por eso también hemos decidido que esa es una decisión que se tome durante este año, no que esté ya tomada, sino que se vaya construyendo con un estudio muy juicioso de cuál sede conviene más como sede definitiva. Entonces es una decisión que se toma más adelante en el proceso, pero donde en principio estamos encaminados a tener una sede única. Hay muchas familias que pues habían comenzado el proceso de admisiones para ambos colegios o que han pensado, digamos, presentar sus niños en los próximos años. Y obviamente es, digamos que lógico el temor de no querer que los niños estén en un proceso, digamos que no, en el que hay tantas incertidumbres o en el que hay ciertas incertidumbres. Usted, a esas familias que aplicaron este año, cuyos niños pues van a comenzar, digamos, a este modelo que les dice. Que incertidumbres no hay muchas realmente. Nosotros vamos a reunirnos con ellos y claramente es algo que tenemos que hablar directamente con las familias para explicarles cómo van a funcionar los años del preescolar. Son años particularmente sensibles como años de entrada al colegio y digamos que esa ruta está mucho mejor definida en términos de lo que podemos esperar en el futuro inmediato. Nuestro primer proceso de admisiones junto lo vamos a adelantar en el año 2026-2027 y a partir del año académico 2027-2028 el preescolar ya estará integrado. Hay unas características pues de estos dos colegios que son comunes y que quisiera preguntarles si se van a mantener, que es el hecho pues de que sean colegios que apliquen a esto de bachillerato y B, que sean católicos, en la esencia de lo que es el colegio, ¿algo va a cambiar? No, lo más importante es que podamos aplicar la esencia de los dos colegios para la construcción del nuevo. En los ejemplos que usted ha dado clarísimamente, las dos condiciones se mantienen. El gimnasio campestre trabajaba con un modelo pedagógico propio muy cercano al bachillerato internacional, pero que no era IB. En esta etapa de progresión va a adoptar el modelo IB. Seguimos siendo colegios católicos, que como colegios católicos estamos comprometidos con el respeto universal de la dignidad humana y en ese sentido pues no tenemos nada distinto que una obligación de cuidado con todos los que están a nuestro alrededor. Y lo mismo con muchas otras cosas que son esenciales de la vida del colegio, pero que esencialmente se notan en el propósito formativo compartido que tenemos. Los dos colegios han articulado de manera muy cercana que su idea central de educación es la educación de hombres y mujeres, ahora jóvenes, que sean personas con capacidad de liderazgo, comprometidas con su país, con vocación de servicio y que tengan una idea muy clara de cuáles son los principios que inspiran su actuar. En ese sentido, nosotros creemos que la esencia de los colegios no solamente se protege, sino que se potencia. En este proceso que viene, me imagino que pues este comunicado llegó como una sorpresa muy grande para muchas familias y quisiera preguntarle cuáles son los malestares que usted siente que se han registrado esta semana o los temores. Sí, más que malestar, nosotros tenemos dos comunidades que quieren inmensamente a sus colegios y los quieren por muy buenos motivos. Las razones que tienen para querer sus colegios son válidas. Todos los cambios generan ansiedad y yo creo que un cambio de esta naturaleza que amenaza una idea de lo que va a ser el futuro inmediato generan preocupación. Pero lo que hemos visto, aparte de la muy positiva respuesta que hemos tenido en general de la comunidad, es que en la medida en que más lo hablamos y sobre todo que más lo hablamos con los niños, ellos van entendiendo qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser su parte protagónica en la construcción de esta nueva etapa de su vida en el colegio y eso va generando mucha tranquilidad. Em, yo creo que eso es lo más importante, que todo el proceso ha sido diseñado en atención al cuidado de nuestros estudiantes y ellos lo sienten así, creo, y en la medida en que lo van sintiendo, pues las cosas empiezan a tranquilizarse mucho más porque esa ansiedad natural desaparece. Doctor Casas, le quiero hacer para finalizar unas preguntas sobre pues cómo se vive pues estos cambios en el modelo educativo, ya no propiamente en este proceso de fusión, pero digamos que en el pasado elegir un colegio era una decisión como más obvia que hoy y la mayoría de personas estudiaban en el colegio en el que habían salido sus papás o en un colegio pues muy determinado. Y hoy elegir un colegio quizás es la decisión pues más
estructural, pensada, meditada, importante en la vida de una familia. ¿Usted por qué cree que se ha dado ese cambio y pues, se ha puesto como ese valor en esta decisión de elegir en dónde pasa el hijo de uno, pues los 13 años de formación? Claro. Mire, no creo que yo sea la mejor persona para contestarle esa pregunta porque yo no participo directamente de procesos de admisión hace mucho tiempo. Yo fui rector del gimnasio campestre hace 8 años y mi experiencia con esa pregunta particular pues puede estar un poquito salida de época. Pero a mí honestamente me parece que es un proceso muy sano cuando los papás miran de fondo cuál es la propuesta educativa que le están ofreciendo en un colegio. Y cuando además piensan en esa propuesta en términos de su propio proyecto de familia. A mí me parece que una pareja que busca o un padre o una madre que busca esa coincidencia entre lo que ellos esperan que sean esos años formativos de su hijo y lo que cada colegio ofrece en una ciudad que además como Bogotá tiene realmente muy buenas ofertas educativas, pues hace un ejercicio justo. A mí me alegra que los padres lo hagan así. Me gusta que sea un proceso cuidadoso de exploración basado en temas de fondo. Y en ese sentido, pues yo creo que el hecho de que haya colegios como este que proponen ideas muy, muy especiales de lo que es la vida de colegio, de lo que es tener el rol de estudiante durante 14 años, de cómo ese es un momento privilegiado que no se va a repetir nunca, de aprender a moverse en el mundo como agente, como una persona que está llamada de verdad a transformar su entorno. A mí me parece que es importantísimo. Que los papás puedan escoger opciones como esas es clave y en ese sentido yo creo que esta integración también es muy buena noticia porque para Colombia es muy bueno que el gimnasio campestre y el Merimount existan. Lo digo con toda honestidad. Hoy también hay como una generación de papás, digamos, diferentes. Muchas personas y muchas instituciones pues han registrado pues este no solo cambio de los estudiantes, sino pues como de estos papás que son como excesivamente presentes y excesivamente preocupados y que como usted pues describió, eh, viven digamos que unas ansiedades diferentes a los que los papás vivían en el pasado. ¿Usted cómo registra como ese cambio en las comunidades educativas de hoy? No me gustaría generalizar. Yo creo que vivimos en un mundo en general complicado. Pero lo que yo encuentro en general son familias muy comprometidas que quieren hacer las cosas bien para con sus hijos y lo ideal es que encuentren un colegio con que sientan que pueden hacer una unión en esos propósitos. No me atrevería a generalizar más que eso porque no quisiera ser injusto. Y para finalizar, quisiera volver a un tema que le pregunté en la entrevista y pues es esta, digamos, crisis financiera que viven muchas instituciones que pues usted dice no es el caso del Campestre y del Marymount, pero sí hay una realidad y es que cada vez hay menos niños y que la oferta educativa de Bogotá es muy amplia. ¿Cuáles reflexiones han tenido ustedes precisamente para, con miras a que instituciones pues tan emblemáticas sigan permaneciendo en el tiempo, teniendo en cuenta que es un hecho que cada vez habrán menos niños? Creo que esa es una preocupación que tiene el sector de la educación en general, no únicamente el de los colegios, porque además se da no solo por tasa de natalidad, sino por muchos otros motivos. Y no quiero sonar simple, pero realmente yo creo que la respuesta siempre está en la razón de ser de una institución particular. ¿Cuál es la propuesta educativa que está poniendo sobre la mesa? En la medida en que esa propuesta sea interesante, innovadora, pero sobre todo relevante, constructiva y honestamente lo pienso profundamente comprometido con el bienestar en general del estudiante, pues esas son propuestas que deben subsistir, porque, como usted bien lo ha dicho, para las familias no es indiferente cómo se educan sus hijos y en ese sentido las propuestas de calidad siempre están bien recibidas. Doctor Casas, le agradezco mucho el haber estado en semana, el haber abierto pues este espacio para responder a preguntas sencillas, pero también pues muy profundas sobre el futuro de dos instituciones en los que han pasado tantos colombianos, en donde tantas personas líderes hoy en el país pues han tenido su formación y le deseo pues lo mejor a ambas comunidades en el proceso que comienzan. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos muchos motivos para estar más que optimistas con lo que usted ha mencionado, pues que es tan importante, dos comunidades que son muy fuertes,
que quieren inmensamente a su colegio y que seguramente aportarán mucho en este proceso. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y sigan conectados a esta edición de Semana Noticias y a este cubrimiento pues que hacemos de todos los temas de educación y las noticias de Colombia y el mundo.